Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, volvamos directamente a Romanos capítulo 11, porque después de todo, la razón por la que estamos aquí es para enseñar los libros. Sabes, he compartido con tantos que recibimos muchas cartas de personas diciendo no cambien nada, así que estamos tratando de no hacer eso y simplemente vamos a enseñar, no vamos a entretener. Sabes, podríamos empezar con 10 minutos de música de un tipo u otro, pero eso no es lo que la gente necesita. Pueden conseguir eso en muchos otros lugares además del nuestro. Así que, Romanos capítulo 11, versículo 26. Y recuerda, acabamos de hablar sobre los últimos 2, 3, 4 programas, cómo Dios no ha terminado con la nación de Israel. Han estado ciegos. Fueron cortados de las raíces de Abraham. Han estado allí afuera ahora durante 1900 y tantos años en una ceguera nacional espiritual, pero Dios no los ha perdido de vista. Él sabe dónde está cada uno de ellos. Y por supuesto, como hemos visto en nuestra generación, el judío está regresando a su tierra natal, aunque ciertamente no está fuera de peligro. Todavía les queda un largo camino por recorrer antes de que tengan las realidades de su rey y su reino, pero sin embargo, están regresando de cada nación bajo el cielo, podrías decir, y preparándose para lo que ahora continuaremos en Romanos 11, la plenitud de los gentiles, recuerda, llegó en nuestro último programa, y ellos están fuera del camino. El Señor los lleva a la gloria, y el mundo gentil incrédulo, por supuesto, seguirá hacia la tribulación. Pero recuerda, la tribulación es principalmente de nuevo Dios tratando con su pueblo de pacto. Versículo 26, y así todo Israel será salvo, como está escrito, saldrá de Sión el libertador, y él apartará la impiedad de Jacob. Todo Israel, bueno, difícilmente. Pero recuerda qué parte de Israel le interesa a Dios. Los creyentes, ¿ves? Y así todo Israel creyente será salvo. Israel incrédulo, no. Bueno, de nuevo mentí, cariño. Le dije que iba a ir a Mateo 24. Lo siento, voy a volver a Zacarías en su lugar. Volvamos a Zacarías un momento. Capítulo 13. Y por eso estoy seguro de que la expresión todo Israel en Romanos se refiere a un remanente y no al número total. Israelitas que estarían viviendo en el planeta en ese momento. Ahora, por supuesto, creo que todos ustedes se dan cuenta de que el número de judíos hoy en día de alrededor de 15 millones, algo así. Solo 3 o 4 millones están en Israel mismo. El resto todavía está en América. Un gran contingente de judíos todavía está en Rusia, en varias otras áreas del mundo, pero el capítulo 13 de Zacarías nos dice algo que nos lleva de vuelta a Romanos. Sé que todo Israel será salvo. Zacarías 13, versículos 8 y 9. Zacarías 13, versículos 8 y 9. Ahora, Zacarías es el penúltimo libro de tu Antiguo Testamento. Busca a Mateo y luego ve a la izquierda pasando por Malaquías. Y el siguiente hacia atrás es Zacarías, versículo 8, capítulo 13. Y sucederá que en toda la tierra, es decir, la tierra de Israel, dice el Señor, 2 partes de ahí serán cortadas y morirán. Pero la tercera parte quedará ahí. Ahí está tu remanente, ¿ves? Versículo 9, traeré la tercera parte a través del fuego, es decir, los fuegos de la tribulación, la ira, la vexación, y los refinaré como se refina la plata. Los probaré definitivamente, sin lugar a dudas, como se prueba el oro. Me llamarán y yo los escucharé. Diré que son mi pueblo. Ellos dirán, el Señor es mi Dios.
Está bien, ahora volvamos de Zacarías aún más atrás a Jeremías. Regresemos hasta Jeremías, que está en el medio de tus profetas mayores. Tienes a Isaías. Luego el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Y esa pequeña porción de escritura que llamamos el Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto no es terreno de la iglesia, es de Israel. Jeremías 31. Busca a Isaías y un poco a la derecha está Jeremías. Si tienes a Daniel, regresa un poco a la izquierda. Pero Jeremías 31 entra en el versículo 31. Por eso es una referencia fácil de recordar, al igual que Deuteronomio 29, 29. Jeremías 31, 31. Está bien, versículo 31. He aquí, vienen los días, dice el Señor. Esto lo establece de manera concreta. Nada puede cambiar esto. Que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En otras palabras, todo. Israel, no te creas eso de que las 10 tribus están perdidas. Dios sabe dónde están todas. Y todas van a estar representadas en el tiempo del fin. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32. No según el pacto que hice con sus padres, en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. En otras palabras, este pacto no es la ley, este es uno diferente. Ese pacto lo rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor. Ahora el versículo 33. Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus partes internas y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No es exactamente lo que dijo Zacarías. Llegará el día en que ese 1/3, que será un remanente sobreviviente, de repente se dará cuenta de que Jehová es su Dios. Reconocerán que Jesús de Nazaret es su Mesías y Dios los llamará mi pueblo una vez más. Hoy no los llama así, pero lo hará entonces. Y este es el nuevo pacto. Está bien, leamos un versículo más, el 34. Y no enseñarán cada uno a su vecino y cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Ahora recuerda, eso es lo que Moisés les instruyó en Deuteronomio, porque todos me conocerán sin necesidad de ninguna instrucción. Va a ser algo automático, que ellos sabrán que se han ido, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, dice el Señor, porque perdonaré su iniquidad y no recordaré más su pecado. Ahora, ese es el futuro de Israel, pero solo un remanente de ellos, solo 1/3. El resto, por supuesto, será cortado, como dice Zacarías, y morirá. Ahora bien, mientras vuelves al Nuevo Testamento, detente un momento en Mateo 24, si puedes. Mateo 24. Mateo 24. Y vamos a entrar en el versículo 15, supongo, como solemos hacer. Mateo 24, versículo 15. Ahora, aquí de nuevo Jesús está hablando a los 12. Están allí en el Monte de los Olivos, volviendo a los primeros versículos del capítulo, y le han estado preguntando, ¿cuáles son las señales de tu venida al final de la era? Y así, en esos primeros 14 versículos, Él habla sobre todo lo que va a abrir esos 7 años, las hambrunas, las guerras, las pestilencias y demás. Pero ahora en el versículo 15 los lleva al medio, punto de esa tribulación. Fui y puse mi línea en la pizarra antes de que comenzáramos. Y así ahora tengo los 3 años y medio y los 3 años y medio divididos. Y así, al final de esos primeros 3 años y medio de la tribulación, este es el versículo 15. Cuando por lo tanto veas la abominación desoladora de la que habló Daniel, el profeta, ahora está en Daniel 9, versículos 26 y 27. Cuando veas que eso sucede y veas a ese hombre estar de pie, párate en el lugar santo. El que lee, que entienda. Entonces, que los que estén en Judea huyan a las montañas. Ahora, para que esto se quede claro, volvamos a Daniel. Mantén tu mano en Mateo un momento.
porque de lo contrario creo que simplemente entra por un oído y sale por el otro. A menos que puedas leerlo con tus propios ojos y verlo por ti mismo. Daniel, capítulo 9. Versículo 26 y 27. Recuerda que antes en este capítulo, él dice que hay un total de 490 años de profecía determinados sobre la nación de Israel. Y aquí tenemos los primeros 483 en los versículos 25 y 26. Pero vamos a entrar en el versículo 26. Después de 62 semanas, que son 62 semanas, y luego sumando las otras 7 semanas que fueron antes, eso da 69, o un total de 483 años, el Mesías será cortado. Eso se refiere a su crucifixión. Ahora veo que algunos de ustedes todavía están mirando, así que esperaré un minuto. Daniel capítulo 9, ahora, el versículo 26. ¿El Mesías será cortado? Esa es su crucifixión. No por sí mismo. Y el pueblo, el príncipe que ha de venir. Ahora, ese príncipe es el anticristo. Y el pueblo de ese príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario. Ahora piensa despacio. Lo que pasó, ¿quién destruyó Jerusalén y el templo? Bueno, Tito, el general romano. Así que es del pueblo romano de donde vendrá este anticristo, o al menos del antiguo imperio romano. ¿Está bien? Y él destruirá la ciudad y el santuario, y el final de esto será con una inundación, y hasta el final de la guerra se han determinado desolaciones. Ahora bien, versículo 27. Aquí llegamos a esos últimos 7 años. Tenemos 483 cumplidos desde el tiempo de Nehemías hasta la crucifixión, 483 años cumplidos casi hasta el día exacto. Ahora todavía nos quedan 7 años. Y aquí vienen, versículo 27. Y el anticristo, este príncipe que vendrá de los límites del antiguo imperio romano, confirmará el pacto o hará un tratado con muchos. Ahora normalmente sentimos que este tratado es con la nación de Israel, pero también va a involucrar a gran parte del mundo árabe, porque todo el Medio Oriente es un barril de pólvora, no solo Israel. Y así creo que este hombre, el anticristo, vendrá y hará este acuerdo de paz con Israel y sus vecinos. Y luego el versículo 27, continuando en la mitad de la semana, bueno, eso es al final de 3 años y medio. En la mitad de la semana, él hará que el sacrificio, la ofrenda se detengan. Ahora, cada vez que leas un versículo así, siempre les digo a mis alumnos, deténganse y pregúntense una cosa. Preguntas simples. Bueno, para que Israel practique sacrificios, ¿qué es lo que tienen que tener? Bueno, el templo. Así que este versículo nos dice que antes de que llegue el punto medio de esa tribulación, Israel tendrá su templo. Ahora mismo parece un poco desesperanzador, pero no te rindas con Dios. Él dice que algún día volverán a tener su templo. Ahora, ¿será que el anticristo hará un acuerdo aquí al principio con el mundo musulmán? ¿Eso permitirá que Israel de alguna manera erija un lugar de culto al lado de la mezquita de Omar? O lo que sea, no lo sé, pero sé que van a tener su templo. Y va a estar en funcionamiento para el punto medio de los 7 años, porque este hombre va a entrar en esto y va a hacer que el sacrificio y la ofrenda, los rituales, se detengan. Y luego, continuando en el versículo 27, por la abundancia de abominaciones, mira, va a ponerse horrible. Él, el anticristo, hará que, es decir, el templo, quede desolado hasta la consumación, lo que significa el fin. Y eso está determinado, en otras palabras, todas las cosas predichas en el libro de Apocalipsis. Oh, Dios, regresa y lee los juicios de la trompeta, los juicios de los tazones, las cosas que van a suceder en la tierra en esos últimos 3 años y medio. A eso es a lo que se refiere Daniel. Todas esas cosas van a suceder y se van a llevar a cabo mientras se derraman sobre el desolador, que por supuesto es el hombre anticristo. Así que aquí es de lo que Jesús está hablando ahora.
Ahora, si puedes, vuelve a Mateo 24. Así que esto es de lo que Jesús habla cuando dice, cuando veas eso, que fue predicho por Daniel, el profeta. Y eso es que el anticristo vendrá de su lugar, creo, en Europa occidental, y va a bajar al templo en Jerusalén. Él lo va a profanar. Él se va a volver contra los judíos. Él va a quitarles su libertad de culto. Y luego el Apocalipsis nos dice que a la misma hora, en este punto medio de la tribulación, un remanente de Israel va a huir. De la ciudad de Jerusalén y del área de Judea. Está bien, ahora eso es de lo que Jesús está hablando en Mateo 24, versículo 16, Mateo 24, versículo 16. Cuando vean que esto suceda, dijo Jesús, entonces que los que estén en Judea huyan a las montañas. Ahora las montañas más cercanas para estar a salvo serían, creemos, hacia el sureste. Algunas personas piensan que será la ciudad de Petra, la Roca Roja, pero sea lo que sea, estarán huyendo de la ciudad, probablemente hacia el sureste. Y luego mira la instantánea de la sociedad que tenemos en estos versículos. Esto no son los 144,000. Esta es una instantánea de la sociedad judía, ya que estarán huyendo de la ciudad de Jerusalén tan pronto como reciban la noticia que el anticristo, o sea, cual sea su nombre en ese momento, ha profanado el templo y se ha vuelto contra los judíos. Está bien, ahora, entonces Jesús dijo en el versículo 17 que el que esté en la azotea no bajar para sacar algo, su casa. Ahora, mi propia proyección sobre esto es que probablemente se trata de personas mayores y probablemente gente con recursos bastante adinerada y están pasando su tiempo libre en su patio, en la azotea o lo que sea, y probablemente tienen muchas cosas caras en su casa que les va a costar dejar atrás. Pero Jesús dijo, va a ser tan urgente, tendrás tan poca necesidad de las cosas de tu riqueza, déjalas atrás. No te detengas a sacar nada de tu casa. Está bien, ese es un grupo de personas. Versículo 18. Tampoco deje que el que esté en el campo regrese a tomar su ropa. Ahora estamos tratando con la gente en edad de trabajar y la clase trabajadora. Ahora, por supuesto, en la época de Cristo, Israel era una nación agraria, al igual que la mayor parte del mundo. Así que hoy, el tipo de personas a las que se refiere probablemente serían los operadores de computadoras, los trabajadores de oficina y los corredores de bolsa y lo que sea, pero sea cual sea su trabajo, mejor que lo dejen y salgan de ahí rápido. Ni te molestes en ir a buscar un traje extra. Está bien, y luego el versículo 19. Ahora llegamos a otro segmento de la sociedad judía. Hay de aquellos que están en estado, mira, chicas jóvenes embarazadas. Moisés será, hay de las que están en estado y de las que están amamantando, jóvenes madres, un completo espectro. Personas mayores, personas de mediana edad, personas más jóvenes. Y luego el versículo 20, ya que van a estar de vuelta bajo la ley si tenían el culto en el templo durante los primeros 3 años y medio, él dijo, reza para que tu huida no sea en invierno, cuando haría frío y sería miserable, ni en el día de reposo, lo que limitaría cuán lejos podrían caminar según su ley. Así que si es un día de semana, por supuesto, no habría limitación, porque van a tener que recorrer bastantes millas para llegar a las montañas. Está bien, entonces el versículo 21, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo. Y por supuesto, como ya he dicho, lo recogiste en el libro de Apocalipsis, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, y lo que sea, versículo. Salvo que esos días sean acortados. Ahora, no creo que se vaya a hacer 3 años en lugar de 3 años y medio. Pero creo que la palabra griega aquí implica que cuando esos 3 años y medio terminen, no se va a extender ni una hora. Va a terminar justo a tiempo. Y así Jesús dijo, si no fuera así, si ese periodo de tiempo se extendiera incluso por 24 o 48 horas, ninguna carne podría ser salvada. Pero, ¿para cuál? La siguiente palabra, los casos elegidos. Dicen, ahora, si me has escuchado enseñar por mucho tiempo,
habrás entendido que a lo largo de las Escrituras, no me importa si es en Génesis o en Apocalipsis, a lo largo de toda la historia humana, ¿quiénes son los elegidos? Los creyentes, ¿ves? El creyente, ya sea judío o gentil, es el elegido de Dios. Ahora bien, va a haber un grupo de judíos que son los elegidos. Dios. Y si no fuera porque esto termina justo a tiempo, ni siquiera ellos podrían sobrevivir. ¿De quién estamos hablando? Este remanente de judíos que está huyendo de Jerusalén hacia las montañas y van a ser escoltados sobrenaturalmente, ¿recuerdas? Los encuentras en Apocalipsis capítulo 12. Y al igual que Israel saliendo de Egipto, es casi un paralelo directo. Así como Israel salió de Egipto y el ejército de Faraón estaba detrás de ellos, ¿quién intervino a su favor? Bueno, Dios lo hizo sobrenaturalmente. Y he dicho a mis clases durante más de 20 años, tan pronto como comiencen estos 7 años, tan pronto como ese hombre firme ese tratado con Israel y las naciones de Oriente Medio, lo sobrenatural va a volverse algo común. No estamos acostumbrados a lo sobrenatural hoy en día. No estamos acostumbrados a ver a los ángeles intervenir. No estamos acostumbrados a que Dios use un terremoto para hacer algo en particular. Pero cuando comiencen estos 7 años, lo sobrenatural va a estar ocurriendo uno tras otro. Número 1, los 2 testigos van a aparecer, sean quienes sean. Si son Moisés y Elías, definitivamente será un fenómeno sobrenatural. Que 2 hombres que vivieron hace más de 2000 años regresen a la escena será sobrenatural, así que sucederá. Esos 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las 12 tribus. Mira, nadie podría hacer eso hoy. Si le preguntas a un judío hoy, ¿de qué tribu vienes? Él puede decirte más que probablemente, pero sobrenaturalmente Dios va a saber quiénes son. Él va a saber de qué tribu son todos y los va a apartar y enviar. Así que lo sobrenatural se vuelve algo común. Ahora, de la misma manera aquí, sobrenaturalmente, este remanente de judíos que van a sobrevivir esos últimos 3 años y medio, sin que ellos lo sepan, van a salir de Jerusalén, van a ser como un gran grupo, como Israel saliendo de Egipto, haciendo su camino hacia las montañas en el sureste. El anticristo, ya sabes, va a intentar destruirlos con una fuerza armada, y de nuevo Dios intervendrá. Y así como abrió el Mar Rojo para ayudar a Israel, esta vez va a abrir la tierra y vierte el ejército del anticristo en él y cúbrelos, pero sigue siendo un fenómeno sobrenatural. Y el remanente de Israel va a estar a salvo. Dios los va a alimentar allí durante 3 años y medio, muy parecido a la experiencia en el desierto. No tendrán que preocuparse por la ropa, no tendrán que preocuparse por un refugio. Dios va a cuidar de ellos totalmente durante 3 años y medio. Entonces, al final de los 3 años y medio, cuando vean a Cristo regresar en gloria allí en la batalla de Armagedón, y mientras Él derrama su ira sobre Cristo, rechazando a los gentiles en particular que se han reunido en el Medio Oriente, este remanente de Israel será salvado en su totalidad, cada en uno. Ellos, ahora, pensamiento me viene a la mente. No tenía la intención de usar esto esta noche o hoy. Regresa al último capítulo de Juan. El último capítulo de Juan. El 8º signo. Como lo estudiamos hace mucho tiempo, el 8º signo en el libro de Juan. ¿Recuerdan? Los primeros 7 ocurrieron antes de su resurrección. El 8º ocurrió después de su resurrección, pero todos eran indicativos de que Dios estaba haciendo algo por la nación de Israel. Ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 21, el Evangelio de Juan, capítulo 21, saltemos al versículo 5. Ahora recuerden, los discípulos están allí en el mar de Galilea. A pesar de que han reconocido a Cristo en su cuerpo resucitado, aún no creo que lo tengan completamente claro. Todavía no han podido contemplar toda la idea de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Así que aquí están en el mar
Galilea pescando. Han estado pescando toda la noche y el Señor está en la orilla a la mañana siguiente, hora del desayuno. Y ahora, versículo 5. Y Jesús les dijo: hijos, ahora les está hablando a los 11, ¿tienen algo de comida? Y ellos dijeron: no. Sabes, siempre tengo que detenerme aquí. ¿No puedes escuchar a un buen pescador después de no haber pescado nada? ¿Cuántos pescaste? Nada. Mira, quiero decir, todos son iguales. Y estos no eran diferentes. ¿Tienen algo de comida? No. Y les dijo: echen la red al lado derecho del barco y encontrarán. Entonces echaron la red, no pudieron sacarla, es decir, por la multitud de peces. Entonces, bajen al versículo 11. Aquí está la verdadera señal de este milagro. Y Simón Pedro fue y arrastró la red a la orilla llena de grandes peces, 153. Y para todos había tantos. Sin embargo, la red no se rompió. ¿Qué pasó la última vez que les dijo que echaran al otro lado? Se rompió, pero no aquí. Entonces, ¿cuál es la señal? Cuando Dios echa esa red final a su remanente, perder a uno de ellos. Ninguno. Y esa es la señal del último capítulo de Juan, que cuando Dios haga su movimiento final con la nación de Israel, de ese remanente de 1/3, no va a perder a ninguno. Todos van a creer. De repente, está bien, ahora estás en Mateo. Tenemos 1 minuto o 2. Ahora regresa, si quieres, a Zacarías, que es el penúltimo libro de tu Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 12, versículo 10, del libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y luego, si tenemos tiempo, vamos a pasar la página al capítulo 13 y versículo 6. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y Dios dice a través del profeta: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y súplicas. Ellos, es decir, la casa de David, los judíos, mirarán a mí, a quien han traspasado. Llorarán por él como se llora por un hijo único. Ahora pasa la página rápidamente al capítulo 13, versículo Zacarías 13, versículo 6. Y uno le dirá: ¿cuáles son estas heridas en tus manos? Y entonces él responderá: con las que fui herido en la casa de mis amigos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cada judío de ese remanente verá las manos traspasadas por los clavos, van a ver ese costado traspasado, y de repente, de manera milagrosa, hasta el último judío, así como hasta el último pez en esa red, todos van a creer eso. Ahora, Él es su Salvador crucificado y resucitado, y Señor Redentor. Y la nación, dice Isaías, se convertirá en una nación en un día. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.